Darío Gómez. Avance, capítulo 36. Amparo se encontraba sumida en un profundo resentimiento hacia su madre. Su dolor y rechazo eran tan evidentes que parecía haber olvidado todo lo que habían vivido juntas antes de reencontrarse. Pascual, preocupado por esta situación, decidió intervenir. Después de observar la creciente tensión entre madre e hija, finalmente se sentó a hablar con Amparo. Durante una conversación larga y difícil, Pascual logró entender lo que sucedía. El vínculo entre ambas estaba roto por viejas heridas que no habían sanado y secretos que seguían siendo un muro entre ellas. Mientras tanto, Otilia regresaba del hospital después de haberse tratado una quemadura que llevaba en la espalda, una marca que le había quedado tras los eventos ocurridos en San Jerónimo. Pascual, consciente de lo que estaba pasando, decidió enfrentarse a ella. Con serenidad pero con firmeza, le expresó su preocupación. Creía que Otilia estaba movida por un deseo de venganza, culpando a Darío por la muerte de Marco, a pesar de que él no tenía relación con lo ocurrido y era, en su opinión, una buena persona. Otilia, por su parte, intentó evadir las palabras de Pascual, afirmando que él no entendía la magnitud de lo que estaba pasando. Sin embargo, Pascual no retrocedió. Había notado que algo más profundo estaba sucediendo, algo que conectaba con el oscuro camino que Otilia había iniciado tiempo atrás. Pascual habló con una mezcla de determinación y compasión, convencido de que Otilia había abierto una puerta peligrosa al involucrarse en prácticas que habían traído más daño que soluciones. Le dijo que era el momento de cerrar esa puerta y dejar atrás todo lo que la estaba consumiendo. Solo así, pensaba Pascual, Otilia podría encontrar paz consigo misma y reparar la relación con su hija antes de que fuera demasiado tarde. Llegó el momento en el que Darío debía firmar el contrato que había negociado con Julio. Sin embargo, cuando todos esperaban que confirmara el acuerdo, Darío sorprendió a los presentes al negarse a firmar. Explicó con determinación que no podía aceptar ser únicamente un compositor, pues su verdadero sueño era ser alguien reconocido en la vida, alguien que no solo escribiera canciones, sino que también las interpretara. Agradeció la oportunidad de haber grabado un disco navideño, pero dejó claro que no estaba conforme con la forma en que se había manejado. En ese disco, aunque había trabajado arduamente en las composiciones, su rostro no aparecía en la portada, y el crédito principal se lo llevaba Julio. Con franqueza, Darío se dirigió a don Gabriel y a don Rafael, dos figuras clave en el proyecto. Les pidió que olvidaran el incidente de la fiesta de fin de año, cuando había llegado borracho y desentonando con el ambiente festivo. Les rogó que vieran en él a alguien comprometido y que le dieran una nueva oportunidad. Propuso un nuevo contrato, uno que le permitiera lanzar un LP donde él fuera el cantante principal. Además, le sugirió que el álbum incluyera dos de sus canciones más exitosas, aquellas que habían logrado conectarse con el público. Darío habló con pasión, dejando claro que no buscaba hacer daño ni desestimar el trabajo de nadie, sino que estaba decidido a luchar por sus sueños. Su voz, llena de convicción, parecía resonar con fuerza, despertando a los presentes la posibilidad de reconsiderar su petición. El momento había llegado. Darío esperaba ansioso la respuesta de don Rafael y don Gabriel sobre su propuesta. Al entrar en la sala, notó la seriedad en el rostro de don Rafael, quien permaneció en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Olga, Darío y Julio intercambiaron miradas nerviosas, intuyendo que las noticias no serían buenas. La tensión era palpable. Mientras observaba a Darío, don Rafael recordó la conversación que había tenido con don Gabriel días atrás. En aquella discusión, don Gabriel había dejado claro que aceptar la propuesta de Darío no era lo mejor para la empresa. Argumentó que un proyecto de ese tipo implicaría pérdidas considerables y que no podían arriesgarse con algo que no ofrecía garantías de éxito. Sin embargo, don Rafael, movido por una mezcla de intuición y empatía hacia Darío, decidió ir en contra de la opinión de su colega. Finalmente, tras aquel largo silencio, don Rafael habló. Le explicó a Darío que, a pesar de las reservas iniciales, habían decidido darle una oportunidad. El sencillo se haría, aunque sería un proyecto modesto para empezar. Incluiría dos de sus mejores canciones y se lanzaría en 4 regiones clave, donde consideraban que el público recibiría bien el trabajo. Don Rafael añadió que si ese primer disco tenía éxito, no dudarían en llevar a cabo un proyecto más ambicioso en el futuro.
Las palabras de don Rafael iluminaron el rostro de Darío. No podía contener su felicidad. Era la oportunidad que tanto había soñado, y aunque el inicio fuera humilde, sabía que era el comienzo de algo grande. Con el corazón rebosante de entusiasmo, Darío se volvió hacia Olga, quien lo había apoyado incondicionalmente en los momentos más difíciles, y le pidió ayuda para dar vida a este nuevo proyecto. Juntos comenzaron a soñar con lo que vendría, mientras Darío sentía que, finalmente, su talento tenía la posibilidad de brillar en el escenario que siempre había anhelado. Otilia, decidida a recuperar la relación con su hija, preparó uno de los platos favoritos de Amparo con la esperanza de que ese gesto pudiera abrir una puerta hacia la reconciliación. Sin embargo, Amparo permaneció distante, aferrándose a su actitud de rechazo. Viendo que sus esfuerzos no daban resultado, Otilia propuso ir al parque, el mismo donde años atrás había encontrado a Amparo cuando se había escapado del orfanato. Quizás, pensó, ese lugar cargado de recuerdos podría ayudarlas a conectar. Sentadas en una de las bancas del parque, Otilia intentó iniciar una conversación. Le preguntó a Amparo por qué había elegido sentarse en esa silla específica el día que la encontró, buscando alguna respuesta que le permitiera entenderla mejor. Pero Amparo no quiso responder, en cambio, le lanzó una pregunta que la tomó por sorpresa: cómo había conocido a Pascual, y por qué él parecía ser tan buena persona. Otilia, sabiendo que no podía seguir evadiendo el pasado, decidió contarle toda la historia. Habló de su relación con Pascual, cómo se conocieron, y también de Marco, el padre de Amparo. Su voz temblaba mientras narraba los momentos difíciles que habían marcado su vida. Amparo, con el rostro serio, escuchaba con atención. De repente, hizo una pausa y, con un tono más acusador, le preguntó si había abandonado a Pascual de la misma manera en que la había abandonado a ella. Otilia sintió un nudo en la garganta, pero no esquivó la pregunta. Mirándola directamente a los ojos, le explicó que no había dejado a Pascual porque quisiera, sino porque había elegido tenerla a ella. Esa decisión, aunque dolorosa, había sido por amor. Amparo, confundida por esa revelación, no supo qué responder. Don Rafael decidió acompañar a Darío al estudio de grabación para supervisar el inicio de un proyecto que representaba una apuesta importante para ambos. Las canciones elegidas eran Sobreviviré y La Tirana, dos composiciones con las que Darío esperaba conectar con el público. Al comenzar con La Tirana, las cosas no iban del todo bien. Darío tenía dificultades para alcanzar la intensidad emocional que requería la canción, y la frustración comenzaba a notarse en su voz. Don Rafael, consciente de la presión que sentía Darío, se acercó con calma y le dirigió unas palabras de aliento. Le recordó cuánto había luchado por llegar hasta allí y le habló de la importancia de transmitir lo que llevaba en su corazón a través de su interpretación. Motivado por ese apoyo, Darío retomó la grabación con una energía renovada y logró dar vida a La Tirana, dejando al equipo en el estudio impresionado por la pasión que finalmente impregnó la canción. Cuando llegó el momento de grabar Sobreviviré, Olga, quien había llegado al estudio para apoyar a Darío, se sentó a escuchar. A medida que Darío cantaba, su voz llenaba el espacio con una mezcla de dolor y esperanza. Olga no pudo evitar emocionarse. Las letras, cargadas de significado, parecían tocar fibras profundas en ella, y pronto las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Darío, al darse cuenta, detuvo la grabación preocupado. Con sinceridad, le dijo que entendía si la canción le afectaba demasiado, y que podían cambiarla si así lo prefería. Pero Olga negó con la cabeza, secándose las lágrimas. Le explicó que no lloraba de tristeza, sino de alegría. Verlo cantar con tanto sentimiento y determinación le llenaba el corazón.